Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Le pido por favor que le dé me gusta. En Facebook nos encuentra así bajo ese nombre, Los Investigadores Médicos. Es momento de conocer las causas, los efectos y cómo tratar este tipo de cáncer. Hay un nombre que usted probablemente ha oído con mucha frecuencia y es hablar de los linfomas o de las células que se vuelven cancerosas en el sistema sanguíneo, en el sistema linfático. Para esa parte, doctora, platiquemos un poco acerca de las enfermedades propias del sistema linfático, sobre todo las relacionadas con neoplasias, con cáncer. ¿Cuáles son? ¿Cómo se clasifican de alguna manera así muy somera? Y luego las diferencias que hay entre unos y otros. Bueno, en cuanto a las patologías que podemos encontrar en los ganglios linfáticos, pues las principales son las primarias, de ahí son las que son desarrolladas a través de los linfocitos, las neoplasias de linfocitos. Hay que tomar en cuenta también que en los ganglios linfáticos muchas veces también podemos encontrar manifestaciones de otros cánceres que no son propios de ahí. Entonces es bien importante esa diferenciación que nos ayuda el patólogo a la hora de analizarlo en el microscopio para saber si es un proceso canceroso propio del ganglio, como es en este caso los linfomas, que hay distintos tipos que ahorita vamos a platicar, o si es una infiltración por otro tipo de neoplasia que es ajena al ganglio linfático, porque no solo se pueden crecer por un cáncer propio del ganglio, sino que cuando tenemos otros tejidos afectados. En las enfermedades propias de los ganglios linfáticos, las neoplasias propias de los ganglios, las principales son los linfomas. Los linfomas, según la Organización Mundial de la Salud, pues se pueden dividir en 3 categorías. Un linfoma de células B, un linfoma de células TNK y un linfoma Hodgkin. Generalmente la Organización Mundial de la Salud los divide en estos 3 grandes grupos porque tienen características similares entre ellos, aunque no son iguales. Y dependiendo pues, de la determinación que nosotros hagamos, que nos ayuda el patólogo a hacerla, pues el tratamiento pues, también es diferente, el pronóstico es diferente y el abordaje y el seguimiento pueden ser un poco diferentes. Dentro de estos 3 T, los B y el otro tipo, ¿qué es lo más frecuente? Y dentro de ellos, ¿hay alguno que sea más agresivo que el otro? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a su agresividad y a su patogenicidad? El linfoma más frecuente siempre es el linfoma de célula B. El linfoma de célula T es el linfoma más agresivo, principalmente si es un centrofacial. Si es un linfoma T centrofacial, probablemente es un linfoma de célula NK, es un linfoma muy agresivo. Afortunadamente, los linfomas TNK son los menos prevalentes, o sea, hay menos casos de estos linfomas, hay más de los linfomas de célula B. Después de los de célula B está el linfoma Hodgkin, que también es un tipo de linfoma B, pero tiene unas características muy diferentes a los linfomas clasificados como linfoma B. El linfoma Hodgkin pues es un linfoma que tiene unas características bien especiales, por eso a pesar de que muchos de los estudios patobiológicos de este linfoma lo han determinado que es probable que venga de un origen de un linfocito B, lo toman aparte. ¿Por qué? Porque en el linfoma Hodgkin la principal cantidad de células que uno encuentra a la hora de estudiar la enfermedad son células inflamatorias. Tiene mucho que ver con inflamación y tiene poco componente tumoral. O sea, los linfocitos neoplásicos obviamente existen, pero se ven como opacados por el componente inflamatorio que tenemos a nuestro alrededor. Afortunadamente, el linfoma Hodgkin pues lo podemos ver en 2 variantes, un linfoma Hodgkin clásico que tiene otras 4 subvariantes que no vamos a entrar tanto en detalle porque solo es confundirlos, y un linfoma de predominio linfocítico. Entonces el linfoma Hodgkin clásico es un linfoma que es bastante agradecido. El tratamiento de esta enfermedad o de este grupo de enfermedades pues confiere una buena sobrevida en general a los pacientes. Este linfoma se presenta principalmente en pacientes muy jóvenes, antes de 35 años, que les va muy bien, y tiene otro pico de incidencia en pacientes ya mayores, ¿verdad? Pasando 45 años, que no significa que no les vaya tan bien, pero pues entra el rol de las enfermedades
asociadas a, ¿verdad? Que el paciente padezca de otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, como cualquier otra cosa que nos conlleve otro riesgo, ¿verdad? Pero en general estos linfomas son muy bien tratados y tienen una supervivencia a 5 años bastante buena. En los pacientes jóvenes, pues la esclerosis nodular, pues es el más común, y en los pacientes ancianos, pues o ancianos o mayores, porque no todos son ancianos, se pueden ver los otros subtipos. Claro, entonces es interesante saber cómo alguien que tenga un linfoma Hodgkin puede de alguna manera augurar que su pronóstico puede ser bastante alentador. ¿Qué hay siempre que platicamos esto en cuanto a factores de riesgo que puedan incidir en relación a desarrollar una enfermedad de esta naturaleza? Como siempre hemos platicado, ¿verdad? De este tipo de enfermedades de la sangre es que tienen que ver todos los factores que ya habíamos platicado. Para todo el otro gran grupo. Ajá, el gran grupo, pero en especial con este tipo de linfoma hay un virus que se ha estado relacionando bastante, que es el virus de Epstein-Barr. Es un virus que normalmente nos da a nosotros como mononucleosis, que es cuando nos crecen de hecho todos los ganglios y nos da fiebre y síntomas gripales. Este virus pues está asociado o se ha visto asociado a este tipo de linfomas. Y otros factores de riesgo, pues como ya habíamos platicado, alquilantes, organofosforados, radiación, el componente familiar, que si bien no es determinante, pues al compartir material genético con las personas que han padecido, nos puede decir de que podemos desarrollarlo, ¿verdad? Pero en particular, esta enfermedad, pues sí tiene un poco más de relación con este virus de Epstein-Barr. Estar muy atento al aparecimiento de mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Que es un problema que tiene alguna frecuencia y que requiere de agudeza también en el diagnóstico para no dejarlo pasar como que fue una infección más. Sí. Es importante un mensaje alrededor de eso, ¿verdad, doctora? Es importante a la hora del interrogatorio, ¿verdad? Porque muchas veces la mononucleosis también puede ser asintomática y nosotros no sabemos que la tuvimos en algún momento. Pero sí tener una clínica muy florida de mononucleosis, pues a la hora de que uno está haciendo el interrogatorio, cuando llegan pacientes con lesiones o crecimientos ganglionares, entonces sí, pues nos puede orientar un poco, ¿verdad? Fabuloso. Un par de cosas más para terminar. Uno, si hay sintomatología o signos precedentes, algo que lo ponga uno en alerta. Y finalmente, pues como hacemos siempre contigo y todos los especialistas, recomendaciones precisas para estar siempre atentos a conservarnos sanos, vigorosos y atentos a que no haya algo de la enfermedad que se pueda anticipar y que podamos entonces hacer la consulta a tiempo. El linfoma Hodgkin, pues como otros linfomas, generalmente no da mucho síntoma previo. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que estar pendientes de si tenemos algún crecimiento, porque como habíamos visto, pues los ganglios nos pueden crecer por muchísimas cosas. Nos pueden crecer por infecciones, nos pueden crecer por algún insulto químico, traumático, algún proceso alérgico. Entonces, si tenemos algún ganglio que está persistente, que lleva ya tratamiento y no ha mejorado o que ha ido empeorando o vamos agregando más ganglios, porque a veces tenemos un ganglio necio, ¿verdad? Pero si ya vemos que ya no es uno, sino que ya tenemos otro, o que además de eso vamos teniendo otros síntomas como pérdida de peso, como sudoración en la noche, como fiebres inexplicables que no nos dan todo el día o no nos dan todos los días, sino que nos dan en la tarde un poquito de fiebre y se quita sola. Entonces esos son síntomas que nosotros pues ya tenemos que considerar y decir, no, esto pues no es normal. Cualquier ganglio grande que nos dure más de 2 semanas sin una explicación, pues tenemos que consultarlo, ¿verdad? Y más si nos van agregando otros síntomas. Entonces, pues eso sería pues la recomendación, que controlemos ganglios. Si hay un ganglio que es muy persistente o hay un ganglio que va asociando otros síntomas o no tiene una explicación, porque a veces nos sale un ganglio y no tenemos explicación, lo mejor es consultar. Y como recomendaciones, pues como siempre hacemos mucho énfasis en que nuestro cuerpo es nuestro santuario y pues tenemos nosotros que preocuparnos por él, porque sin nuestra buena salud pues no podemos hacer nada más. Así es, así que te agradecemos muchísimo porque de nuevo nos orientaste y nos llevaste en ese interés que debemos de tener por cómo somos por dentro, por fuera, y como tú lo describes bien, nuestro cuerpo es nuestro santuario, debemos de cuidar
como hemos platicado en ocasiones anteriores, lo que hacemos, lo que pensamos, la manera en que actuamos, la forma en que comemos. Así es que, doctora Judith, muchísimas gracias. Hoy es por todo este recorrido. Estuvimos de mano de la hematóloga haciendo todo este recorrido por lo que es el sistema linfático, los cuidados que hay que tener acerca de la condición general del cuerpo y estar atentos a algunas condiciones que pueden darnos signos previos de alguna condición que haga ver que el cuerpo puede enfermar. Así es que congratulados de haber estado con ustedes. Continúen con nosotros porque seguiremos llevándoles información en todos los aspectos que hagan para conservar la salud y el bienestar. Dato importante. Los linfomas son cánceres que comienzan en los glóbulos blancos llamados linfocitos. Existen dos tipos principales de linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El tejido linfático se encuentra en muchas partes del cuerpo, de modo que el linfoma de Hodgkin puede originarse en casi todas las partes del cuerpo. Es momento de nuevamente compartir con ustedes unos consejos de salud, pero le pido que se quede con nosotros porque al volver estaremos conociendo de cerca la historia de Javier Ortiz. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. ¿Ya conoces Sevilat? Sevilat es un modulador de energía vital, equilibra el sistema inmunológico y fortalece el desarrollo físico y mental. Sevilat es un compuesto de flavonoides, vitaminas y minerales que contiene betalaína, magnesio, zinc y vitamina C, elementos necesarios para favorecer la producción de energía y mejorar la función de nuestro organismo. Sevilat, energía para vivir.